y el que más la hizo renegar a la mamá. Bueno, nada, comencé mi juventud como todo niño, normal, hasta que llegó un momento en el que me empecé a rodear de gente que no era buena, me empecé a encontrar con la delincuencia, con la droga, el alcohol, con un montón de cosas más. Y la verdad que me di cuenta que todo eso conlleva a muchísimas más cosas peores, ¿no? Sí. Pasé por una juventud muy rebelde, de muchas malas decisiones, en donde todo eso me provocó que el Señor, antes de que yo tome una decisión más drástica, llegando a la muerte, el Señor se presentó a mi vida más o menos a los 18 años, creo que fueron, en donde empecé a escucharlo. Me habían hablado de estar Jesús, sí, me habían hablado. Hablar. Yo recuerdo siempre que cuento mi testimonio, cuento de un muchacho que le decían Shaggy, creo, no me acuerdo si Shaggy o algo así. Yo le decía que era Drupi, porque yo estaba en la esquina y el chabón de la nada salía. Era una cosa que estaba bajo una piedra, arriba de un árbol, y él lo que hacía era invitarnos a jugar a la pelota. Chicos, vamos a jugar a la pelota, chicos, y nosotros queríamos cambiar, estábamos en la nuestra. Estaban en otro lado. Y nada, bueno, un día me decidí, todo esto lo recuerdo yo después de un tiempo largo de que Dios sanó un montón de cosas en mi alma, ¿no? Porque yo no las recordaba. Hasta hace unos años atrás yo no recordaba todas estas cosas. Hubo muchas cosas de mi vida para atrás que perdí hasta el recuerdo de niño. Wow. Hay muchas cosas que yo no... De todo lo que habías vivido. De todo lo que viví, como que se borró un montón de cosas en mi mente. No recuerdo, por ahí capaz que a veces estoy hablando así con mis hermanas y me mencionan algo que vivimos de chico en casa y yo no me acuerdo. Por ahí no se los digo para no generarle algo a ellas mal, pero dentro mío digo, che, yo hice eso. Yo me portaba así. Wow. Porque yo recuerdo que llegaba a mi casa cuando mi mamá muchas veces me ha hablado de Dios y demás. Y yo llegaba a mi casa y le agarraba la cabeza a mis hermanas y le decía, hacía que hablaba de lengua. Y después mi mamá le decía que yo era el hijo del diablo. Yo soy el hijo del diablo, yo soy Lucifer, le decía. Un montón de cosas feas, ¿no? Feas. Y que de parte de un hijo a una madre es como un corazón. Me imagino que eso dolía más que un cachetazo. Pero bueno, nada, el Señor tenía un propósito con mi vida, un plan. Y llegó un momento en el que Él tuvo que usar sus últimas cartas para conmigo porque tenía un corazón muy duro. Yo era una persona que lastimaba, no me fijaba, no me importaba quién, cómo. Quizás sí, nunca me metí con una mujer. Siempre algo que tuve muy presente fue que, bueno, mi papá la maltrataba a mi vieja, entonces yo dije, jamás voy a hacer eso con una mujer. Y bueno, por causa de eso muchas veces en la calle me he peleado con gente que veía que le estaba hablando mal a una mujer, tratando mal, y yo no dudaba ni 2 segundos, me agarraba las trompadas, no me importaba nada. El Señor una noche utiliza a un hombre y a 3 ángeles para hablarme, para advertirme de que algo te iba a pasar, que era un suceso y un antes y un después para mi vida que me iba a pasar. Sin embargo, uno tan arraigado al pecado, a la vida desordenada, ignoré ese llamado, ignoré esos 3 ángeles que me hablaron, y un vecino que fue muy amable, que se acercó a mí a hablarme y a decirme que lo que yo estaba haciendo y que como yo vivía, que no era para mí. Porque me conoció que desde muy chico yo trabajé, que desde muy chico traté de ayudar a mi familia. Pero ¿qué pasa? Que yo tenía una doble vida. Yo para mi familia era, para mis hermanas, para mis hermanos, yo era el Mati. Ay, está el Mati que alegraba, el Mati que siempre feliz, siempre era de alzarla a mi mamá, correr, de jugar, de siempre estar llevando alegría a mi casa. Pero cuando yo salía de mi casa tenía otra vida. Era malo,
si te podía pisar la cabeza te la pisaba, no, era una vida muy mala. Dios tuvo, así como dice en la Biblia que un diamante para procesarlo no tiene que meterlo en un caldero y darle fuego y saca lo mejor de esa perla. Dios me tuvo que llevar a la cárcel, yo me metí mucho en la delincuencia, empecé a codearme con gente que secuestraba, piratas del asfalto, un montón de cosas más. Y llegó un momento que Dios dijo, te tengo que tratar de la peor manera. Te voy a llevar al desierto para que creas y sepas que yo existo. Porque lo había negado, porque había jugado, he llegado a ir a iglesia drogado, pero no entendía en ese momento, no conocía y no había tenido un encuentro, no había tenido un encuentro con el Señor. Cuando siempre recuerdo, mi mamá cumple el 29 de julio, al otro día caí preso. Yo ese cumpleaños llegué a mi casa, le traje flores a mi mamá, le traje sándwich de miga, que es lo que le gusta, un peluche. Festejé con ella lo mejor y al día siguiente yo sabía que no tenía que salir ahí. Había un presentimiento dentro mío que yo no tenía que salir, que me decidí a ir a la esquina donde yo paraba y pasó un amigo, me invitó a salir a robar, le dije que no. Insistió, se fue, volvió, me convidó pastillas. Yo consumí, en mi vieja vida consumí pastillas, marihuana, cocaína. Y ese día me dejé llevar, salimos, me secuestré yendo para allá, para mi lado, al lado de Quilmes, un colectivo lleno de pasajeros, haciendo desastre, haciendo un rally delictivo, viniendo desde aquel lado hasta para mi casa. Y en un momento, la policía empieza a tirarse radio y empiezan a organizarse para hacer una redada. Para agarrarlo, porque venían haciendo demasiado desastre. Y bueno, nada, yo atino a salir de más o menos de todo el tumulto, alejarme y me cruzo con un patrullero. Corro hacia el patrullero para que él piense que yo me iba a chocar contra él y me subo a la vereda y sigo corriendo. Pero hubo un momento en el que yo sentí como que alguien me habló atrás mío y me quedé paralizado, no pude moverme y caí arrodillado. Cuando caí arrodillado, lo único que escuché fueron los patrulleros frenando, bajándose, remontando las estacas, las pistolas y al sonido de tirate al piso, quédate quieto. Cobré como nunca, pero ahí fue donde Dios comenzó a trabajar en mí. Pasé por la séptima de Bernal, tercera de Quilmes, cuarta de Solano, anduve por varias comisarías portándome mal, hasta que una noche lo sacan a mi compañero de traslado y a mí me dicen, Brizuela, yo dentro mío dije, viene mi libertad, me van a sacar. Y me dice, no tenés traslado. Cuando le digo al oficial a dónde, me dice, hacia la chica. Yo tenía conocimiento de lo que era Sierra Chica, sabía dónde iba y bueno, nada, en ese momento yo seguía rebelde, mi corazón un desastre y sabía que era ir y afrontarme a las consecuencias de lo que yo había tomado la decisión. No había nadie culpable, sino que yo mismo era el culpable de todo lo que me pasaba. Estuve en un pabellón un tiempo, me sacaron por pelea también. Después fui a parar a la 29, Melchor Romero, pasé por Melchor Romero también, que es un penal de locos. Y de ahí salí a la 24 de Varela. Ahí fue donde tuve mi primer encuentro con la voz de Dios, donde Dios trató conmigo, donde Dios me habló y donde comenzó ese día. Yo llego a la unidad, me mandan a un pabellón de castigado y
El primer día, a la mañana, viene por la ventana un muchacho, Sí. se acerca y me da una botella con mate cocido y unos panes. Yo lo agarro, pero no lo comí ni lo tomé, porque sé que en la cárcel muchas veces te dan veneno, te dan cosas que están escupidas, con excremento, desastroso. Por el mediodía más o menos, tirando para la tarde, el mismo muchacho viene y se acerca sin decirme nada y me pasa un tupper con guiso. Yo lo agarré y lo dejé a un costado. Al otro día, lo mismo. Me trae a la mañana el desayuno. Mira. Y cuando viene a traerme la comida, más o menos al mediodía, pasando el mediodía, le agarro el brazo por la ventana. Y yo, ¿quién sos? ¿Por qué me venía a dar comida? ¿Quién sos? ¿Qué crees conmigo? ¿De dónde me conocés? Y me dijo, lo único que yo sé es que hay alguien que tiene un propósito con vos. Y se fue. Esa misma tarde se empezaron a cortar con vidrio los pibes en el calabozo, se empezaban a prometer puñalada, muerte, empezaron a romper las puertas. Yo hoy puedo decir que yo conozco lo que es un ambiente de muerte, porque en ese momento se sentía un ambiente de muerte. Yo sentía una opresión muy fuerte en ese momento. Hoy lo puedo explicar, en ese momento era una sensación rara para mí. Pero al mismo momento que empieza a suceder eso, se empieza a escuchar de los pabellones cristianos como pa, 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 y empezaban a cantar canciones. Wow. Y yo empecé a sentir cómo ese ambiente de Dios, ese ambiente espiritual, arrasaba con lo que estaba donde yo estaba y el pabellón quedó en silencio. Era como, no se escuchaba nada. En ese momento me golpean la puerta. Me dicen, Brizuela, tenés audiencia con el jefe de penal. Salgo todavía sin entender la sensación de lo que había pasado. Y no, perdón, me estaba por saltar lo más importante. Cuando llega ese silencio, siento, bueno, los que tuvieron una experiencia espiritual con Dios me van a saber entender. Muchas veces uso unas palabras, a veces uso otras, porque la verdad que no hay una forma de definirlo. Sí. Pero sentí una voz estrendorosa, una voz fuerte, que me hizo sentir que tenía que pedirle perdón a mi papá. Yo me peleé con mi papá a los 16 años y le dije que la próxima vez que lo iba a ver adentro de un cajón. Y así fue. De los 16 años hasta los 21 yo no lo volví a ver, sino que cuando lo volví a ver muerto. Y lo fui a ver porque mi hermana me pidió. Porque no quería saber nada yo con él. Yo quería que él sea papá y siempre fue dinero. Y yo no quería eso y por una confusión y un montón de cosas que él me dijo acerca de mi mamá, me peleé con él y no tuve más comunicación. Entonces, si hay alguien que puede hablar de perdón, sé que soy el indicado porque Dios trabajó conmigo en esa área, muy fuerte, muy fuerte. En ese momento sentí que Dios me hizo sentir que le tenía que pedir perdón a mi papá y yo tenía mis ojos cerrados y veía el rostro de mi papá claramente viéndome, caía arrodillado y lloraba y de mi boca solo salió, papá, perdón. Wow. Papá, perdón. Y lloraba como un bebé, lloraba, no podía frenar de llorar. En ese momento me golpean la puerta y me dicen, tenés audiencia. Yo no entendía nada, no sabía lo que me había pasado, yo no conocía lo que era la voz de Dios. No sabía lo que era la presencia del Espíritu Santo, nada. Entonces salgo, el jefe de penal me habla mal, como queriendo provocarme, pero eso que me había pasado me nublaba tanto mi mente que no podía reaccionar a nada. Lo único que recuerdo es que me dijo, vas a ir al pabellón 3, me dijo. Cuando salgo, el policía que me llevaba le digo, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Qué es el 3? Y me dice, si le cae bien al gordo, está todo bien.
Y yo dije, tengo que pelear con un King Kong así gigantesco. Y bueno, que sea lo que sea. Llego al buzón de castigado donde estaba, agarro mis cosas, y me dicen, bueno, este es el pasoducto del tren, caminá. Y empiezo a caminar. Y cuando caminaba a lo lejos veía plantas en el medio del pabellón, veía cortinas de flores, veía un pabellón pintado y yo dije, me mandaron a un pabellón de homosexuales. Yo pensaba que era un pabellón homosexual y yo miraba así y decía, no, ¿a dónde me mandaron? Y cuando voy llegando, sobre la pared de arriba había unas manos que tenían unas cadenas que estaban rotas y decía, prisioneros de esperanza. Wow. Se acerca un chico, Víctor, hasta el día de hoy me acuerdo, y me dijo, llegaste al mejor lugar. A donde fui a un pabellón de santidad, a un pabellón que las 24 horas es Dios. Wow. Las 24 horas no podés ni decir ni gato, ni perro, ni loro, ni hablar de tu pasado. No te dejaban hablar ni siquiera de lo que vos hiciste. Era transformar tu vida. Me mandaron a vivir con un líder que se levantaba a las 4 de la mañana y oraba. Tenía tele, DVD, tenía todo. Pero lo único que utilizaba era para ver prédica, para escuchar alabanza. No había otra cosa que de su boca no hable palabra de Dios. Y yo venía de una carnalidad tan profunda, tan arraigada en mi corazón, que yo chocaba con eso, que tenía muchas veces me daba ganas de levantarme y matarlo, de ahorcarlo, de irme de ese lugar. Pero hubo dos personas que me hablaron en ese lugar. Uno, un compañero del colegio de mi hermano mayor. Mira. Que me lo cruzó al Paniagua. Me dice, si hay algo que te puedo decir, es que por más que te cueste, que por más que vos no entiendas, quédate en este lugar, porque acá va a estar tu libertad. Yo no entendía, yo pensaba que iba a encontrar mi libertad en la calle, sí. Pero yo sé que Dios estaba usando a esa persona para hablar de mi libertad espiritual. Otro, un tranza de cerca de mi barrio, de la Itatí, que yo lo habré lastimado, lo habré robado cuántas veces. El muchacho estaba con una bolsita. Y él también me dijo lo mismo. Me dijo, no hay otra cosa que busque tu libertad. Me costó horrores, me costó adaptarme muchísimo. Pero siempre recuerdo y comparto que mi primera oración de corazón mía, que yo la quise hacer, le dije a Dios, quiero ser una herramienta en tu mano. No me salió otra cosa. Una oración sencilla, simple, no tiene nada de profundidad, sí. Pero para mí sí. Salió del corazón. Porque fue mi esencia. Hoy creo que soy una herramienta, no sirvo para otra cosa. Empecé a pasar por la limpieza del pabellón, empecé a pasar por colaborador de un líder de estudio, me levantaron como líder de estudio, me levantaron como líder general, hasta que llegué a ser siervo de un pabellón. En el 2013 me llama el jefe de penal y me dice, Brizuela, me dice, vamos a romper el 6, que para el que no entiende la jerga es sacar a todos los presos que están en ese pabellón, limpiarlo y volver a meter gente nueva para que lo maneje. Nosotros hemos visto que vos en el tiempo que estuviste acá tenés una forma de manejarte, sos respetuoso, te manejás así con orden, esto, el otro, y queremos que vos seas el encargado de llevar ese pabellón. Hablaron con el pastor general de las iglesias de la cárcel, sí. A nosotros ahí nos ministraba, no sé si lo conocen, a Guillermo Frey, Centro Cristiano Nueva Vida se llamaba la iglesia que nos ministraba. Y dieron el ok de que vos seas el siervo del pabellón. Le dije, bueno, yo tomo la responsabilidad, pero quiero llevar gente que yo quiero, mi equipo. Yo quería llevar mi equipo, mi ministerio. Que te ayude a trabajar. Que me ayude a trabajar. Entonces yo en el proceso que empecé a crecer en Dios en ese lugar, me encontré con chicos que tenían un corazón conforme al que Dios busca. Porque así como hay gente en la cárcel que busca de Dios de corazón, hay gente que utiliza a Dios en la cárcel. Sí. Ahí yo te puedo decir que he visto personas que agarraban el micrófono y que te hacían temblar como hablaban de Dios, pero que cuando dejaban
el micrófono, cuando dejaban el altar, violaban a pibes los apretaban para que traigan mercadería, a otros para que traigan pintura, mucho. Y vos decías, ¿cómo puede ser? Yo mucho tiempo pensé y dije, ¿cómo puede ser Dios que vos utilizás a una persona así para hacer tu voluntad, para hablar de tu palabra? Y tuve que entender, tuve que pasar por un proceso de que si vos callás y si vos no lo hacés, yo voy a utilizar ese vaso que está sucio, porque necesito hacer mi voluntad. Duele, porque uno dice, ¿cómo puede ser que una persona que está pasando por el mismo dolor que te quiera pasar por encima? Entonces todo eso me llevó a yo no hacerlo, a yo ser un pastor, un líder de un pabellón, y no hacer lo que hacía el otro. Tomar lo bueno, desechar lo malo, ¿no? Me encontré con que a mi pabellón venían a escuchar la prédica pibes de la población. Del servicio penitenciario han llegado a pedirme, siervo, ¿puedo pasar escuchando la palabra? Porque en mi pabellón se hacía la voluntad de Dios. En mi pabellón era cumplir las normas, nadie te molesta. Ponía en cada celda un pibe que tenía visita con un pibe que no tenía visita. ¿Tenés un jabón? Este no lo invité a compartir con el muchacho, no tiene familia, está pasando la mal. Vi milagros, vi libertades, donde habían causas que estaban estancadas, que tenían reclusión perpetua. Yo en ese pabellón vi la mano de Dios. Me pude ir de ese lugar en libertad. Yo tenía 2 condenas. Por una causa tenía una condena de 8 años y 6 meses, y por la otra tenía una condena de entre 9 y 12 años, que unificándola eran un par de añitos. Pero fui a un abreviado, me hice responsable de lo que había hecho y firmé por 5 años y 6 meses. El jefe de penal me puso que bueno, perdón a la audiencia que está escuchando, porque es algo que no está bien, que me hayan puesto que hice estudio, que hice talleres, que hice taller de computación, de carpintería, carnicería. Yo no hice nada de eso en la cárcel, pero el jefe de penal me lo puso en mi legajo por la conducta que yo tenía, por cómo yo manejaba el pabellón, y porque en ese lugar nunca hubo un lastimado, nunca hubo una pelea, un conflicto. Pero eso que él ponía ahí era para que tu libertad sea más rápida. Sí, para que mi libertad sea más rápida. Fue de Dios. Son cosas que a veces uno dice, movimientos que Dios hace que uno no entiende. Muchas veces dice, parece raro, porque puedo decir, Dios, si yo no hice todo eso que está ahí, pero eso necesita para que sea tu libertad. Hay cosas que tienen que suceder para que tu libertad sea. Por eso hay veces que vos no entendés cómo causas se caen, cómo gente que estaba preso de un día para el otro se cae. Porque hay cosas, movimientos que Dios hace, que a veces nosotros no entendemos y no vamos a entender nunca. Cuando estemos allá le vamos a preguntar, ¿por qué, Señor? Y Él nos va a aclarar seguramente. Pero eso hizo que tu libertad pueda, porque por ser pastor, por tener buena conducta no ibas a salir solamente. Había un requisito para poder dejarte en libertad. Claro. Más allá de la buena conducta y todo eso. Sí. Por el tema de la causa que vos tenías. Sí, totalmente. El peso de causa tiene que elevar el peso para que te deje la libertad. Legalmente. Estamos hablando legalmente. Sí, totalmente. Y bueno, no, gracias a Dios, el jefe de penal tuvo esa amabilidad conmigo que yo no se la pedí. Pero yo creo que él tuvo esa consideración conmigo por el hecho de que no había persona que se quiera ir de mi pabellón. Él me decía, me ha sacado a reuniones donde me decía, ¿qué le haces a los pibes? ¿Por qué? Me dice. ¿Por qué quieren estar ahí? ¿Cómo puede ser que pibes que están en la población, que son gente que... heavy, que te respeten tanto? Que soy el único que no se, como se dice en la cárcel, que no se la paga. Porque muchos pastores en la iglesia, los apoya de la población, toda la semana, 2 o 3 bolsas de mercadería, plata, tarjeta para hablar por teléfono. Pero a mí no, yo no. Yo nunca tuve eso. ¿Pero por qué? Porque yo entendí que hay líderes
pastores en la cárcel que hacen las cosas mal. Yo siempre traté de manejarme en rectitud. Hace poquito, mira, antes de irme a trabajar, estaba en la parada del colectivo y me causó una emoción tan grande que me grite de un camión un muchacho que estuvo preso conmigo, un muchacho que era carnicero. Yo lo ayudé, lo acobijé en mi pabellón, le enseñé, lo hablé. Llegó a levantarse para dar estudio bíblico y me gritó, ¡Siervo Mati! Yo me di vuelta así porque yo sé que cuando me dicen así es de la casa. Es de la casa. Ese nombre Es de la casa. Me di vuelta así, ¿cómo andás? Me acerqué al camión, ni me di cuenta que estaban en medio de la calle, así me mataban. Casi va con el Señor. Casi va con el Señor. Sí. No dejaste el rubro, le digo, porque estaba seguida con la carnicería. No, me dice, no, esto me está dando de comer a mí, a mi familia. Qué bueno, le digo, me alegra verte, le digo. No me di cuenta de pedirle el nombre. Pero así me ha pasado con varios chicos que, por ahí mis amigos más íntimos, ellos conocen mi historia. Sí. Y muchas veces yo se las conté con temor de que ellos no me crean. Mi mente me decía, vos le estás contando y ellos te piensan que vos le estás inventando una película. Hasta que llegó un día donde me crucé con un pibe que estuvo conmigo y que le contó, este pibe a mí me salvó la vida, este pibe así, este pibe ayudaba. Y mis amigos ahí me dijeron, mira lo que vos decías, la verdad. Porque ¿de qué me servía a mí mentirle a mis amigos, mentirte ahora? Sí. Sé que hay gente que por ahí en algún momento me llega a escuchar, ¿qué me sirve mentir? Yo antes sí, mi vida antes era... Lo que pasa es que ahí jugaba lo que vos eras antes. El diablo aprovechaba y decía, sí. Porque lo que tiene el diablo va a seguir insistiendo siempre. Va a insistir siempre, por más que uno esté bien. Por eso la Biblia dice, el que esté firme, tenga cuidado de no caer. ¿Por qué? Porque el otro está ahí, en donde vos le dejaste un lugarcito, donde le dejaste una puertita abierta, una lucecita, se mete para adentro. eso. ¿Me quiere preguntar? No. Sí. Salude, calculo que va a saludar, ¿no? Ah, sí, obvio. Hola, buenas tardes, ¿cómo está? Sí. No sé si preguntar, pero era lo que veníamos hablando antes de que usted llegara del trabajo. Estábamos hablando y le decía a Matías que el Señor le dio la capacidad como la de Pablo, que él se puede mover en la parte informal y en la parte formal. Él me contó un testimonio, que seguro lo va a contar, sobre los milagros, pero estábamos hablando específicamente en eso, que el Señor le dio la capacidad de poder moverse en la parte informal y en la parte formal. Pero seguro lo vas a contar lo de él. Ya me olvidó antes de que vayamos a eso, la verdad, esto es lo que quería que mucha gente sepa, mucha gente que a veces está en las peores situaciones y no encuentra la salida. Muchas personas que dicen, no, y a mí que Dios que me va a mirar, a mí que Dios me va a ver, si yo mira todo lo que hago, mira dónde me equivoco, mira dónde metí la pata, mira dónde estoy, mira no soy nadie, mira vengo de acá, vengo de allá. Por eso estaba ansioso de que ustedes escuchen a Matías, para que vean que en Dios todo se puede, que cuando Dios está en el asunto, porque es cuando Dios está en el asunto, ahí es donde suceden las cosas, cuando Dios está en el asunto, pero Dios con todos tiene un propósito. Eso es lo que tienes que entender. Con todos Dios tiene un propósito. El de Mati no es el mismo que el mío, pero Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito y a veces se unen, como ahora. Pero todos tenemos un propósito. Y sabiendo que no importa dónde estés, no importa en donde creas que estás, porque a veces miramos y decimos, mira dónde estoy, mirás para arriba y decís, yo estoy allá abajo, Dios que me va a ver a mí. Pero su palabra dice que Él escoge lo vil y lo despreciado para humillar a aquellos que se creen demasiado. A veces no es por nosotros, sino porque Él sea exaltado, porque el único que pudo haber hecho todo lo que hizo en tu vida es Dios. El único que pudo haber dado un giro en tu vida es Dios. Por eso avergüenza. Es su poder. Es su poder que hace que vos tengas Él puso el talento, la capacidad, pero para que eso se manifieste es en Él. Es en Él.
Por eso vos tenés un poder convocatoria, pero en Dios se notó. En Dios, cuando Dios llega a eso, se potencia el talento que Él te dio, la capacidad que te dio. Por eso, cuando vos empezaste a crecer en Dios, se empezó a ver los frutos. Esos son los frutos. Y si usted, que está del otro lado y que tiene un amigo, un pariente que está en la cárcel, que está en la droga, confía en Dios, que cuando es el tiempo de Dios, Matías decía algo muy claro, era terco, era duro, piel de rinoceronte, pero Dios no, tranquilo, Dios trabajó tranquilo. Un flancito me convierte. Bueno, hablando de eso, parece no chistoso, pero yo me volví sensible. No, es... Hoy veo una película con mi sobrina de un dibujito y lloro. Y yo no lloraba. Es lo que hace. Y mi sobrina me dice, tío, ¿qué te pasa? Nada, le digo, me cayó una basurita. Le digo. Está mintiendo, ministro. Pero no, tremendo. Yo un poco quiero compartirle a la audiencia, a los que puedan escucharlo después también. Hubo un hombre en la cárcel, un hombre que era alcohólico nada más. No había hecho nada y por error, por estar en un lugar... La policía necesitaba culpar a alguien, lo llevaron a ese muchacho. Un hombre grande que vos lo ves y decís, un hombre que no iba... Y yo mucho tiempo pensé y decía, ¿por qué este hombre está acá si no fue culpable? Yo hablé con él, charlé, no lo iba a ver la familia. Y él, el problema que él tenía era el alcoholismo. Y no me daba cuenta yo que Dios lo quería librar de eso. Lo llevó a la cárcel para librarlo de eso. Ese hombre se levantaba, se tomaba unos mates, salió, subía, tuvo un giro tremendo. Recibió su libertad, yo tuve noticias de gente conocida que él había conseguido trabajo, había empezado a comprar material para hacerse su casita, había dejado el alcohol. Y yo decía, ¿por qué no? Y no era porque era, como decimos siempre, ¿para qué era? ¿Para qué estaba ahí? A veces nos equivocamos cuando preguntamos, dijo, ¿no? No es por qué, sino para qué. Exactamente. Y fue tremendo. Y así, como decía vos recién, si tenés un amigo o una amiga que esté en la condición en la que esté, deja que sea la voluntad de Dios la que lo transforme. Porque nosotros no podemos hacer nada. No podemos hacer, lo único que podemos hacer es orar, ser pacientes. Porque a veces nosotros, esto lo hablo mucho siempre con mi vecino, que le contaba justo a tu señora. Tengo un vecino que se llama Charlie, que si lo conoce acá no se podría ni hablar, porque grita, salta, gloria a Dios, bendiciones varón, ya le estaría diciendo perla preciosa. Tiene una felicidad y una energía tiene, y las cosas que le pasaron. El testimonio que tiene ese varón es un gran amigo mío y no se queda quieto, no se queda quieto. Justo le contaba que, y para los que están escuchando, no se cansen de creer en un Dios de milagro, que por más que la gente hoy piense que Dios no hace cosas extraordinarias, Dios sigue haciendo milagros, pero es para el que lo cree, para el que lo toma, para el que lo recibe. Mi vecino tuvo un accidente que vos decís, no puede ser, de un tachito de 4 litros que se caiga y se rompa la cadera y quede postrado, a días de la operación, de que nosotros orábamos creyendo que iba a haber un milagro, y hizo un milagro, le restauró la cadera. El médico no sabía cómo explicarme qué era lo que había pasado porque no entendía, y porque no va a entender, por más estudio que tenga, no iba a entender, porque tienen que primero conocer al Creador para darse cuenta del milagro que había creado. Dios es así, Dios sorprende, y si estás esperando un milagro, si estás esperando algo de parte de Dios, seguí esperando y paciente en Él, en su palabra, y se va a cumplir. Bueno, Mati, ahora, ¿cómo llegaste a la música? Porque ahí vamos a preparar un temita de... Yo pasando así la gente va escuchando. Yo digo que yo soy cantante de ducha.
Yo soy cantante de ducha. Yo bienvenido al club. era de meterme a bañar, poner música y me creía David Bisbal, ¿viste? Tiraba bulería, tiraba, ¿viste? Cuando estás escuchando En el nombre de Jesús de Redimidos con Cristín de Clario y te da por cambiarte la voz de repente, los cambios. De Cristina De Cristina Redimido. ¿No? De haber pasado. No, sí, te pasan de esa. Y así fui. Al principio me encantó, siempre me gustó la música. De muy adolescente escuchaba cumbia, lo que se escucha en el barrio. Pero después me empecé a meter con el reggaetón, con el rap, con todos estos géneros que hoy en día están muy, muy fuertes. Pero en Dios, la música la comencé en una cárcel. Una madrugada estaba orando y recuerdo que Dios me traía a memoria Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y se me repetía, hasta que en un momento empezó a salir una melodía de mí. Empezó a salir una melodía. Lo primero que hice me levanté, fui hasta la celda del chico que tocaba la música, le agarré la guitarra, me fui al monte de oración, me arrodillé y Señor, dame la melodía, y creé la primera canción que Dios me dio. Que le contaba a tu señora que es una canción que no la canto en ningún lado, no la grabé, la tengo ahí íntima y la canto en mi casa. Es la de tu acá. Es la de él. Pero después escribí otras canciones, pero la música urbana en sí, más allá de que consumí siempre, sí. Cuando yo llego a la iglesia Príncipe de Paz, que es mi iglesia, de paso le mando un saludo a toda la iglesia, a mis pastores Carlos y Melissa y a toda la iglesia, había chicos que hacían freestyle. Sí. Y totalmente freestyle. Y yo lo escuchaba así, ese hombre estúpido, estaba re loco. Mirá cómo le mandan pim, pum, papi, manda papi. Yo decía, si ellos lo pueden hacer, yo también, dije. Y agarré y un día me les acerqué, empecé a charlar con ellos. Sí. Y no, freestyle no hago. Freestyle no hago en público. Por ahí sí, cuando estoy más solo, sí. Pero un día mi pastor estaba predicando y hablaba acerca de no te olvides de las primeras obras que Dios hizo contigo. Entonces me quedó esa frase en la cabeza, me resonaba. Llegué a mi casa, agarré, prendí la compu, puse un beat de internet y empecé a escribir, y ahí escribí hace ya 7 años. 7 años ya. Escribí mi primera canción que se llama Volver y que habla justamente de eso, justamente de volver a las primeras obras. Yo recuerdo que cuando llegué a la iglesia Príncipe de Paz, porque antes de llegar a esa iglesia también tuve un proceso, ya que está lo cuento. Cuando salgo en libertad, me costó mucho llegar a una iglesia, sí. a sentir que sea mi iglesia. Me empezaron a pasar cosas malas, me peleaba con mi familia, con mis hermanos, con mi mamá, me estaba yendo todo mal. No encontraba iglesia, no encontraba trabajo, me sentía juzgado por la sociedad porque había salido, me sentía apuntado, ahí salió otro drogadito, ahí salió el borracho, ahí salió fulano, ahí decía, otra vez, ahora vamos a ver la esquina después explotada, si ya va a empezar de vuelta a hacer lío. Y todo eso me condicionaba justo a lo que vos decías, ¿no? Esos pensamientos que a veces el enemigo te quiere sembrar. Y me dejé, yo reconozco que el área que más débil soy es mentalmente. Viene un pequeño pensamiento y eso me gana. No me deja avanzar, me traba, me estanca. Y cuando me empezaron a pasar todas estas cosas, lo primero que dije, no tengo familia, no tengo hijos, no tengo nada que perder. No, todo me sale mal. Y tomé la decisión de suicidarme. Tomé la decisión de suicidarme y dije, mañana yo me quito la vida. ¿Todo eso cuando saliste de la Cuando casa? salí, al tiempo que salí.
me iba todo mal, me iba todo mal. Yo no podía ya vivir de que mi mamá me diera de comer. Yo tenía que ganármelo yo. Y no conseguía, y no buscaba, y golpeaba puertas, y lloraba. Por favor, dame una oportunidad, te trabajo una semana gratis. Y no puedo, y no. Hasta que llegó esa noche donde llorando le dije, ¿por qué tengo que seguir sufriendo? Si yo hice tu voluntad, si yo cumplí con lo que vos me pedías, le dije, ¿qué pasa? ¿Dónde está mi Dios? Si vos no me das una señal, si vos no me respondés, yo no sirvo más en esta vida. Esa misma noche una chica de la iglesia me escribe por Facebook y me dice, la decisión que vos, Antonella, que mirá, hoy ella está presa. Ella me dijo, te invito a una reunión nada más. Vení a una reunión. Te puedes hacer lo que vos quieras. Yo no te pido que vengas a mi iglesia, pero la decisión que estás por tomar es la equivocada. Wow. Y Dios otra vez me volvió a hablar. Esta vez no fue él, esta vez utilizó otra persona. Cuando yo fui a la primera reunión, a Príncipe de Paz, yo sentí que mis pies echaban raíces en ese lugar. Y sentí ángeles cantar en ese lugar. Y dije, esta es mi iglesia. Desde ese día todo cambió. Y empezó a hacer un montón de cosas buenas con mi vida. Y mira cómo es la vuelta de la vida ahora. Hoy ella está pasando por esta situación, por una equivocación, cosas que se alejó de Dios. Pero yo no puedo alejarme hoy de Dios, por más que me falte lo que me falte, porque sé lo que hizo conmigo, sé lo que hace cada día, cómo tiene cosas buenas cada día para mí. A pesar de todo lo que pasé, quizás muchos hubiesen tomado otra decisión, se hubiesen apartado, se hubiesen alejado. No hay otra cosa. A pesar de que soy un pecador y que quizás por ahí sigo tomando malas decisiones, no hay otra cosa que yo no le agradezca a Dios cada mañana de su misericordia, de su amor. Quizás hay veces que me faltan cosas, quizás hay sueños que todavía no los cumplí, pero aún así la mano de Dios está conmigo y la puedo ver cada minuto, a cada lugar a donde voy. Siento que Él es el que me acompaña, no hay otra cosa. Estoy muy agradecido a mi pastora, que hoy ya no lidera la iglesia porque es una mujer grande que, como todo, le agarró la enfermedad del Alzheimer, se olvidó de todo. De lo único que se acuerda es de el horario de la reunión y que es voz de boca. Ella sabe que los martes y los domingos hay que ir a la iglesia, ella es lo único que se acuerda. Es lo único. Después no se acuerda ni de mí, ni de los nietos, ni de los sobrinos, no se acuerda de nada. Y a veces se levantan en medio de la reunión y dice, ¡aguante boca! Porque era bostera. Hoy mi pastora ya está acostado y hoy está liderando su hija y su marido. Y ella fue una mujer que me enseñó muchísimo. Siempre me emociono porque fue como la abuela que no tuve, que siempre quise tener. Siempre tenía detalles para conmigo que me hacía sentir especial en la iglesia y que me hizo enamorarme. Yo sé que mi Príncipe de Paz, mi casa, es mi lugar, es donde yo entro y me siento como que estoy en mi casa, en ojota, shortcito, ando en remera. Es algo tan increíble. No sé qué más decir. Ya, si no sigo hablando, yo que soy de hablar. No hay problema. Así es Dios. A ver. Así es Dios. Él hace como quiere. Siempre digo esa palabra. Él hace como quiere. Nosotros queremos decidir cómo Él obra en las personas, pero no. Él hace como Él quiere. Él determina cómo lo hace, cómo lo va a hacer, cuándo, dónde, con quién. ¿Quién va a usar? ¿A quién no va a usar? Puede usar a un extraño, puede usar a alguien de la calle. Él no tiene problema.
La palabra de él dice que y si es necesario hacer hablar a las piedras, lo va a hacer. Así que no hay que sorprenderse de dónde venga. El tema es estar atento a saber qué es la voz de él. Hay que estar atento porque en cualquier momento Dios te va a hablar. En cualquier momento. Va a usar a cualquiera, a un niño, un joven, no tiene, eso es lo que Dios no tiene límite. Si va a hacer hablar si nosotros callamos, Él va a hacer hablar las piedras, imagínense, Él nos está diciendo que no tiene límite a quién usar. Hizo hablar a una burra. Sí, yo digo un animal también, así que ahí, bien ahí. Estuvo atenta, Sí, estaba atenta. está atento. Ahí vamos a poner de tus temas y ya venimos, así lo dejamos respirar acá al invitado. ¿Viste? Si te dijeron que no El tema lloraba. se llama